Sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión les presentamos el estado de Ohio, de Buckeye State. Este magnífico estado, uno de los dos mejores estados de América, el otro es Indiana, y que tiene esa geografía, esa historia, esa gente que le hace tan especial, que le hace, ya digo, junto con Indiana, ser el mejor estado de América. Bienvenidos a Ohio, bienvenidos a casa. Vamos a presentar una síntesis geográfica breve, por fuerza, de este magnífico estado. Vamos a empezar con los datos básicos. Los tienen aquí. El estado de Ohio se localiza en la llamada región del Midwest, o si lo prefieren, en la región de los Grandes Lagos. La superficie total es de 107.044 kilómetros cuadrados, mientras que la población actual, según el último censo de 2020, supera los 11.760.000 habitantes. Los límites del estado de Ohio, como pueden comprobar en este mapa, al norte y al sur son físicos. Al norte tenemos el lago Erie, uno de los 5 grandes lagos. Al sur y al sureste, el límite con Kentucky y con West Virginia lo forma el río Ohio, el Ohio River, uno de los ríos más importantes de América, el más importante afluente del Mississippi por la izquierda, que nace en Pensilvania y que históricamente fue muy importante como medio de transporte para la colonización del Medio Oeste. En cambio, los límites este y oeste son puramente convencionales. Son una línea recta. Una línea recta lo separa el este de Pensilvania y una línea recta norte-sur separa a Ohio al oeste del estado de Indiana. El estado de Ohio, en líneas generales, es llano. No tiene montañas como tales. Para que se hagan una idea, el punto más elevado del estado de Ohio no supera los 400 metros de altitud. Y ello es así porque el estado de Ohio es el reborde occidental de la cordillera de los Apalaches, surgida en la orogenia herciniana, en el Paleozoico. Al oeste de esta cordillera corre una meseta que desciende en altitud hacia el noroeste, llamada el Allegheny Plateau o también el Appalachian Plateau. Está formada por potentes capas de calizas del Carbonífero, con abundantes depósitos de carbón, petróleo y gas natural. Esta zona del sureste de Ohio, al encajarse el río Ohio y sus afluentes, el Muskingum, el Hocking, el Scioto, dan la apariencia de un relieve más movido, con valles, mesetas cubiertas de bosques y con abundancia de fenómenos kársticos. Podemos destacar en este sentido las Hocking Hills, las tienen en el mapa, en el sureste de Ohio, al sur de la ciudad de Logan. Es uno de los state parks más visitados de Ohio, más bonitos, con sus cascadas, sus formas fluviales, sus fenómenos kársticos. Aquí tienen algunas imágenes. También los famosos bosques que han sido reconstruidos. Tengan en cuenta que el estado de Ohio estaba en un inicio recubierto de bosques. En el siglo XIX, con la colonización, los bosques fueron abatidos
para obtener campos de cultivo. Sin embargo, en ciertas zonas como el sureste, estos bosques fueron preservados como parques estatales o nacionales. Ponemos como ejemplo la Wayne National Forest, la Shawnee State Forest o la Mohican State Forest. En cuanto a las cuevas, en cuanto a las cimas, se encuentran un poco por todos lados. Destacamos en el centro del estado las Ohio Caverns en West Liberty, las Seine Caverns al este de Bellefontaine o las Seneca Caverns al sur de Bellevue. En el norte de Ohio, en cambio, este sustrato de terrenos antiguos del Paleozoico queda recubierto por una potente capa de sedimentos aportados por los glaciares cuaternarios, que excavaron, aplanaron el terreno primero y después, cuando comenzaron su retirada hacia el norte, al fundirse el hielo, dejaron una espesa capa de sedimentos fluvio-glaciares, arenas, arcillas. Es lo que se llama el till. Una zona absolutamente fértil, magnífica para el farming, para la agricultura. Algunas zonas excavadas por los glaciares, que fueron profundizadas más, quedaron convertidas en lagos. Y aquí tenemos el origen de los grandes lagos. En el caso de Ohio, ya hemos comentado, es el Lake Erie el que forma su límite norte. Y también en zonas pantanosas, como ocurrió en el noroeste de Ohio, una zona absolutamente llana que quedó inundada, formándose un área pantanosa, insalubre, conocida como The Great Black Swamp, dando lugar a topografías horizontales. Como hemos comentado, estos terrenos del norte de Ohio son realmente muy fértiles, perfectos para el farming, para la agricultura. Ello hizo que a inicios del siglo XIX, cuando fue abierta la colonización de toda esta región, tras la independencia de las 13 colonias, el territorio fuese ocupado rápidamente por colonos agrícolas, procedentes en un primer momento de Nueva Inglaterra, de Pensilvania, de Virginia, de Kentucky, y posteriormente, a partir de la década de 1820-1830, por colonos que venían desde Europa, fundamentalmente desde Alemania. Ohio es un estado con una fuerte herencia de pioneros alemanes. El estado de Ohio ha sido y es una de las mayores potencias industriales de América. Desde el siglo XIX, una serie de factores han contribuido a este desarrollo. Por un lado, la abundancia de recursos naturales: carbón, petróleo, gas natural, mineral de hierro. Por otro lado, las comunicaciones, la construcción de canales en el siglo XIX. Dos importantes canales se construyeron en Ohio: el Miami-Aniri Canal, desde Cincinnati hasta Toledo, y el Ohio-Aniri Canal, desde Portsmouth hasta Cleveland. El desarrollo de la red ferroviaria, densísima, a finales del siglo XIX, con las principales líneas cruzando Ohio de este a oeste, para comunicar la costa este con la zona de Chicago. Todo ello hace que a principios del siglo XX Ohio fuese el mayor estado industrial de la Unión, uno de los 3 mayores estados industriales. Era el tercero más poblado y estaba entre los 3 primeros en las producciones de siderurgia, metalurgia, construcciones mecánicas, fabricación de ferrocarriles
de locomotoras. Aquí tiene una imagen de la mítica Lima Locomotive Works, la mayor fábrica de locomotoras de vapor del mundo, establecida en Lima, Ohio. También era número 1 en el refino de petróleo. Aquí empezó la tecnología del refino de petróleo, con John Rockefeller, en Cleveland, en Lima, con la famosa Standard Oil of Ohio, la mítica Sohio. Otra compañía petrolífera muy importante fue la Marathon Petroleum de Finley. Fabricación de vehículos, de automóviles. Ohio es el número 2 tras Michigan en la producción de automóviles. Grandes factorías de automóviles y de componentes. Actualmente en Ohio las mayores factorías son de Honda en Marysville e East Liberty y de Stellantis, la gran factoría de Jeep en Toledo. Fabricación de neumáticos. La ciudad de Akron era conocida como la Rubber Capital of the World. Aquí se inventó por Charles Goodyear el primer neumático a base de caucho vulcanizado. En esta ciudad, en Akron, surgieron las 3 mayores compañías de fabricación de neumáticos del mundo: Goodyear, Firestone y B.F. Goodrich. Fabricación de cristal. Toledo, la Glass City. En Toledo se inventó la primera máquina que fabricaba botellas de cristal de forma automática, por Owen. También en Toledo se inventó el primer cristal irrompible para automoción. Y también en Toledo se inventó la fibra de vidrio. De hecho, Ohio es cuna de invenciones que disfrutamos a nivel mundial en el día a día. En el sector de los jabones y detergentes, en la aviación. Los hermanos Wright eran de Dayton, Ohio. Fueron los inventores de la aviación. La ciudad de Dayton es, entre todas las de Ohio, la que más invenciones, las que más patentes per cápita produce. Su historia es interminable. En Dayton se inventó la caja registradora, NCR, National Car Register. En Dayton, concretamente en la planta de componentes de General Motors, se inventó el self-starter, los frenos ABS o la suspensión independientes. También en Dayton se inventó el código de barras y el lector de precios de los códigos de barras para los supermercados, o el parquímetro de monedas. No es de extrañar, ya que en Ohio nació el mayor inventor de América, Thomas Alva Edison, en Maryland. También de Ohio eran el primer astronauta de la NASA en dar una vuelta orbital en el espacio, el comandante John Glenn de Cambridge, Ohio, y el primer astronauta en pisar la Luna, Neil Armstrong de Wapakoneta, Ohio. Como hemos visto, la potencia industrial del estado de Ohio es incuestionable. Sin embargo, también el sector primario ha sido y es muy importante. Ohio, como les hemos comentado, posee las tierras más fértiles de los Estados Unidos. Por ello, desde el inicio del siglo XIX, la oleada de colonos y pioneros que se establecieron, sobre todo
en la mitad norte y noroeste del estado fue muy importante. Incluso comunidades puramente agrícolas rurales, como el grupo religioso de los Amish o menonitas, llegaron desde Pensilvania para establecerse en el centro norte de Ohio, donde hoy forman la comunidad Amish más importante de todos los Estados Unidos. Los estados de Indiana, de Ohio y de Pensilvania tienen la mayor comunidad Amish de Estados Unidos. En el caso de Ohio, como pueden ver en el mapa, se concentran en 3 condados en el centro norte del estado: Holmes, Wayne, Tuscarawas. Ciudades como Millersburg, como Worcester, como New Philadelphia, como Sugar Creek, como Berlín, son puramente Amish. Estamos en el Corn Belt, en el mítico Corn Belt. Esta es la parte más oriental del Corn Belt, que se extiende por los estados vecinos de Iowa, Illinois e Indiana, fundamentalmente. Este Corn Belt, o cinturón del maíz, presenta como cultivos predominantes obviamente el maíz y también la soja. Desde los años 50 del siglo XX se introdujo el cultivo de la soja como modo de preservar la fertilidad del suelo, de no agotarle, cosa que el monocultivo podría hacer. Además de la soja y del maíz, también el trigo es un cultivo muy importante en algunos condados, así como el cultivo del tomate. Y también la ganadería, livestock, ganado vacuno y porcino sobre todo. En muchas zonas, en muchos condados más rurales, en el noroeste, por ejemplo, la imagen típica de muchos townships, de muchas vilas, son los típicos silos, los grain elevators, como pueden ver en algunas de estas imágenes que les estamos presentando. En cuanto a la población del estado de Ohio, hay que decir que el estado de Ohio es un estado muy urbanizado. La población se concentra en ciudades de diversa dimensión, formando grandes áreas metropolitanas. A diferencia de otros estados, donde existe una gran ciudad, una gran área metropolitana que domina todo el estado, podemos poner como ejemplo Illinois, donde Chicago supone más del 50% de la población del estado, Colorado, etc. En Ohio, la población urbana se encuentra muy bien repartida. Existe una jerarquía de ciudades muy bien definida. Existen no uno ni dos, sino 3 grandes ciudades, 3 grandes áreas metropolitanas. Vamos a repasarlas. Son las 3 Cs: Cincinnati, Cleveland y Columbus. Comenzamos por Cincinnati. Al borde del río Ohio, al sur, fue la primera gran ciudad del interior de América, la primera gran ciudad del Midwest. Cincinnati y St. Louis fueron durante el siglo XIX las 2 grandes ciudades. Guardaban, mediante el río Ohio, el camino que los colonos recorrían hacia el Midwest y el West americano. Cincinnati es una ciudad con una fuerte herencia alemana. En el siglo XIX, más de la mitad de población provenía de Alemania. Existen barrios enteros en Cincinnati, como Ober the Ring, que son étnicamente alemanes.
es una gran ciudad, la gran ciudad a orillas del Ohio, la Queen City del Ohio, la capital de la química fina, la capital de los jabones y detergentes y de los cosméticos. Otra gran ciudad, otra gran área metropolitana, está en el norte, a orillas del lago Erie, es Cleveland. Cleveland comienza el siglo XX como el gran centro industrial de Ohio. La siderurgia, el refino del petróleo, la construcción de automóviles hacen de Cleveland un gran núcleo urbano. La zona de los Flats, las riberas del río Cuyahoga, donde se asentaba la industria pesada, ahora reconvertida en un lugar de ocio, la Public Square, el gran estadio de béisbol, Progressive Field, el Rock and Roll Hall of Fame, son landmarks de esta gran ciudad. Y para completar este trío tenemos a Columbus, la capital del estado, una ciudad que no ha dejado de crecer en las últimas décadas y que ya ha sobrepasado en población a Cleveland y a Cincinnati. Es la gran ciudad de los servicios del Estado, de la Administración. Es la sede de la importante Ohio State University y también tiene un importante desarrollo industrial. Estas tres grandes ciudades, estas tres grandes áreas metropolitanas de alrededor de 2 millones de habitantes en su área metropolitana, son seguidas en el estado de Ohio por una serie de áreas metropolitanas de alrededor de 500 000 de habitantes que conforman un segundo nivel urbano. Encontramos en el noroeste, como la gran capital regional del noroeste de Ohio, la gran ciudad de Toledo. También en el suroeste, la ciudad de Dayton, la ciudad de la innovación, de las invenciones. En el oeste tenemos la ciudad de Akron, la ciudad del caucho, como ya conocen, la ciudad de Canton y Youngstown, una antigua ciudad industrial muy importante en el sector de la siderometalurgia, que ahora está luchando por recuperarse de la crisis industrial de los años 80 y 90 del siglo pasado. Y aparte de estas 5 grandes áreas metropolitanas que hemos comentado actualmente, existen otra serie de ciudades importantes que están esparcidas por todo el estado. Presentamos aquí alguna selección, como pueden ver en el mapa. Lima, la antigua importante ciudad industrial de Lima, con la Lima Locomotive Works, con la refinería de petróleos. Springfield, Hamilton, Findlay, Sandusky, Lancaster, Sundsville, Steubenville, Medina, Mansfield, una ciudad muy importante, Marion, Portsmouth, Lorain, etc. En adición a todas estas grandes ciudades que les hemos citado, el estado de Ohio, en sus 88 condados, contiene centenares de small towns,
de pequeñas ciudades que conservan el espíritu más puro de América. Ese small town feeling, con sus monumentos, con sus churches, con sus county courthouse, con sus edificios del downtown perfectamente preservados y que pueden ver en algunas de estas imágenes que estamos pasando. Es solamente un aperitivo de lo que Ohio ofrece como ese estado que conserva las esencias más puras de América. Acaban de presenciar Geografía de Ohio, una introducción a la geografía del Buckeye State. Gracias por la atención prestada y hasta un nuevo vídeo.